Largo de mis tierras, viejo inútil. Esto no es un refugio para vagabundos. La voz de don Ricardo resonó con dureza por todo el cafetal, mientras señalaba con desdén al hombre mayor que apenas se sostenía en pie junto a un sendero. Pedro, Luis, saquen a este hombre a la fuerza, que aprenda que la finca La Esmeralda no es lugar para holgazanes. Los dos jornaleros, con la mirada clavada en el suelo, pero sumisos, se acercaron con la intención de cumplir la orden. El anciano, con las pocas energías que le quedaban, intentó enderezarse apoyado en una vara de madera, mientras don Ricardo, en un gesto de máximo desprecio, pateaba una cesta llena de granos de café podridos que estaban para desecho. Aquí tienes tu paga, basura. Ahora desaparece antes de que te eche de una manera que lamentarás. Si consideras que la dignidad de una persona nunca debe ser pisoteada, sin importar su situación, te invito a seguir estas historias que nos recuerdan el valor de la compasión. Mateo, un joven trabajador que se encargaba de la poda de los cafetos, observaba la escena con el corazón oprimido. Conocía de sobra el carácter de su patrón, un hombre amargado cuya única medida del valor de una persona era su capacidad de producir. Sin dudarlo, Mateo dejó su machete en el suelo y caminó hacia el grupo, interponiéndose con calma entre los jornaleros y el anciano desvalido. Con su permiso, don Ricardo, yo me hago cargo. Lo ayudaré a encontrar el camino de salida de la propiedad. La cara del patrón se contrajo en una mueca de ira. ¿Y quién te crees tú para meterte en mis asuntos, Mateo? ¿Acaso te pago para que te compadezcas de los intrusos? Se le acercó de forma amenazante, casi rozando su rostro con el suyo. Tienes dos opciones. O te quitas de en medio y dejas que Pedro y Luis hagan su trabajo, o tomas tus pocas cosas y te largas para siempre de mi finca. Decide ahora mismo. Mateo miró al anciano, que temblaba de fatiga y humillación, y luego a su patrón. No necesito pensarlo, don Ricardo. Entonces me voy. Ningún jornal vale la pena si debo quedarme de brazos cruzados mientras se maltrata a un ser humano. La respuesta tomó por sorpresa al finquero, que no concebía que un simple jornalero, y menos uno tan dependiente de su trabajo como Mateo, renunciara a su sustento por defender a un desconocido. Pues lárgate con él, imbécil, y no se te ocurra volver a poner un pie en la Esmeralda si no quieres que te reciba como mereces. Don Ricardo escupió en el polvo, dio media vuelta y se marchó, gritando a los otros dos trabajadores que volvieran a sus labores. Mateo se acercó al anciano para ayudarlo a estabilizarse. Venga conmigo, señor. Mi rancho no es gran cosa, pero allí podrá descansar seguro. El hombre mayor lo observó con una mirada profunda que parecía calar hasta el alma, pero no pronunció palabra. Simplemente asintió y se apoyó con gratitud en el brazo del joven. El trayecto hasta la pequeña cabaña de Mateo fue lento y pesado. El anciano caminaba con extrema dificultad y debían detenerse a cada rato para que recuperara el aliento. Cuando por fin llegaron, el sol comenzaba a descender tras las montañas, pintando el cielo con pinceladas de fuego y naranja. La vivienda de Mateo era modesta, una estructura de bahareque con techo de palma, un pequeño huerto al lado y un gallinero con unas cuantas aves. Era todo lo que había logrado levantar con el sudor de su frente. No es mucho, pero es un hogar honrado, dijo Mateo mientras ayudaba al anciano a sentarse en un taburete de madera. Voy a preparar un poco de café, debe tener frío. El anciano observaba en silencio cómo el joven avivaba el fuego en un pequeño fogón de leña. Con gestos sencillos, Mateo puso a calentar agua en una olla de peltre y molió a mano unos granos de café. Preparó también unas arepas con el poco queso que le quedaba. Era su provisión para varios días, pero no vaciló en compartirla. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó finalmente el anciano, con una voz más firme de lo que su apariencia sugería. Has perdido tu trabajo por un extraño. Mateo sirvió el café en dos pocillos de barro. Porque mi abuela decía que la verdadera pobreza no está en el bolsillo, sino en el corazón. Y aunque no tengo riquezas, lo poco que tengo alcanza para dos esta noche. El viejo asintió despacio. ¿Y no te angustia el futuro sin trabajo? ¿De qué vivirás?
La tierra es generosa para quien la trabaja con fe, respondió Mateo con una sonrisa serena. Mañana buscaré trabajo en las fincas del valle. Dicen que el propietario de las tierras del sur es un hombre muy poderoso, aunque nadie lo conoce en persona. El anciano dibujó una leve sonrisa. He escuchado de él. Dicen que tiene sus métodos para conocer a la gente. Mientras comían, Mateo notó el estado de los pies del anciano. Llenó una palangana con agua tibia y algunas hojas de manzanilla de su huerto y con sumo cuidado comenzó a lavar los pies de su huésped. Estaban cubiertos de ampollas y pequeñas heridas. Con paciencia, el joven las limpió y aplicó un ungüento de caléndula que él mismo preparaba, cubriéndolas con tiras de una camisa limpia que rasgó sin pensarlo. Hacía mucho tiempo que nadie me trataba con tanta delicadeza, susurró el anciano, con la voz entrecortada por la emoción. Esa noche, Mateo le cedió su catre al visitante, improvisando para sí mismo una cama en el suelo con unas mantas. Antes de dormir, el anciano quiso saber más sobre su benefactor. ¿Qué te llevó a trabajar para un hombre como don Ricardo? Pareces demasiado noble para servir a alguien tan déspota. Mateo suspiró, acomodándose en su lecho improvisado. Mis padres fallecieron hace años. Quedé a cargo de mi hermana mayor, pero ella se casó y se fue lejos. Don Ricardo me dio trabajo cuando más lo necesitaba. La paga era miserable, pero me permitía sobrevivir. He estado allí desde entonces porque era lo único que conocía, hasta hoy. El anciano guardó silencio un momento. Lamento tu pérdida, muchacho. El dolor por los seres queridos nunca se va, solo se aprende a llevarlo con nosotros. Mateo asintió en la penumbra. Así es, pero ellos me enseñaron a ser un hombre de bien y a no perder la esperanza. Mi padre siempre decía que la vida te devuelve, tarde o temprano, lo que das. ¿Y tú lo crees?, inquirió el anciano. Con toda mi alma, respondió Mateo. Aunque la recompensa no sea dinero, la tranquilidad de conciencia que siento por haber hecho lo correcto ya es mi mayor pago. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con el canto de los gallos. Para su sorpresa, el anciano ya estaba en pie, fuera de la cabaña. Preocupado, el joven salió a buscarlo, temiendo que se hubiese marchado o que le hubiera pasado algo. Lo encontró de pie, mirando el horizonte. Su postura era más firme y su mirada, clara y serena. «Buenos días, Mateo», dijo sin voltearse. «El amanecer en estas montañas es una bendición». «Sí que lo es», respondió el joven aliviado. «¿Descansó bien? Prepararé café antes de acompañarlo al pueblo». El anciano se giró hacia él. «No será necesario, hijo. De hecho, tengo algo que decirte». Se irguió con una vitalidad que desmentía su fragilidad del día anterior. «Yo no soy quien pareces creer». Mateo lo miró sin entender, pero antes de que pudiera responder, el ruido de un motor potente rompió el silencio del campo. Por el camino de tierra se acercaba una camioneta todoterreno de último modelo, impecable y lujosa. El vehículo se detuvo y un conductor con aspecto profesional bajó para abrir la puerta trasera. De ella descendió un hombre de mediana edad, vestido con elegancia, que saludó con una respetuosa inclinación. «Buenos días, señor. Todo está listo, según sus instrucciones». Mateo contemplaba la escena sin poder creerlo. El anciano se volvió hacia él con una expresión tranquila. «Mi nombre es Isidro Garza, Mateo. Soy el dueño de las tierras del sur y de otras tantas propiedades». El joven abrió los ojos de par en par sin poder emitir sonido. El señor Garza continuó. «Lo que viste ayer fue una actuación. Llevo tiempo buscando a la persona adecuada para un proyecto, y he aprendido que la única forma de conocer el verdadero corazón de alguien es observarlo cuando cree que nadie importante lo está mirando». Del vehículo bajó otro hombre con un portafolios y un traje limpio. Tras unos minutos dentro de la camioneta, Isidro Garza se había transformado. Ya no quedaba ni rastro del anciano desamparado. En su lugar había un caballero distinguido, cuya presencia irradiaba autoridad. «Ven con nosotros, Mateo. Quiero que veas algo». Todavía aturdido, el joven subió al lujoso vehículo, sintiéndose completamente fuera de lugar con su ropa de faena y sus manos encallecidas. La camioneta avanzó hasta llegar a la finca La Esmeralda. Para asombro de Mateo, en la entrada principal esperaba don Ricardo, vestido con su mejor ropa,
junto a un hombre que parecía ser un abogado. Al ver descender a Isidro Garza de la camioneta, don Ricardo corrió a recibirlo con una sonrisa forzada. Señor Garza, qué inmenso honor. Mi finca está a su disposición. Hemos preparado todos los papeles como me indicó su... Su voz se cortó en seco al ver a Mateo bajando del mismo vehículo. La confusión en su rostro se convirtió rápidamente en temor. ¿Qué hace este jornalero aquí? Lo despedí ayer mismo por insolente. Isidro Garza lo miró con una frialdad cortante. Este jornalero, como usted lo llama, es la razón principal de mi visita. Se volvió hacia el abogado. ¿Está todo listo para la firma, Carlos? El hombre asintió abriendo su portafolios. Don Ricardo, pálido, intervino. Por supuesto, señor Garza. Como acordamos, estoy listo para venderle la finca por el precio que ofreció. Una oferta muy generosa, por cierto. Isidro Garza asintió. Sí, acordamos un precio, pero ha habido un ligero cambio de planes. El rostro de don Ricardo se descompuso. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Ayer tuve la oportunidad de conocer la verdadera naturaleza de dos hombres, explicó Garza con voz pausada. Uno me negó un poco de descanso, viéndome como un estorbo, y me humilló por mi apariencia. Hizo una pausa, mirando fijamente a don Ricardo. El otro arriesgó lo único que tenía para defender a un desconocido y compartió su humilde pan sin pedir nada a cambio. Don Ricardo empezó a sudar, comprendiendo la terrible verdad. Señor Garza, yo no sabía. Si hubiera sabido que era usted, ese es el punto, lo interrumpió Garza. Usted solo respeta el poder y el dinero. Eso no es respeto, es interés. Se volvió hacia Mateo, que seguía en silencio. En cambio, este joven demostró tener un corazón noble, sin importarle quién era yo. Garza le hizo una seña al abogado, quien le entregó los documentos. Como acordamos, compraré su finca, don Ricardo. El precio se mantiene, una suma considerable que sé que necesita para cubrir sus deudas. Los ojos de don Ricardo se abrieron con espanto al oír que Garza conocía su delicada situación financiera. Sin embargo, la propiedad no estará a mi nombre. Con un gesto, Garza tomó la carpeta y se la entregó a Mateo. Estos documentos transfieren la propiedad de la finca La Esmeralda a nombre de Mateo Jiménez. Mateo miró los papeles sin poder creerlo, mientras don Ricardo parecía a punto de colapsar. Pero, no puede hacer eso, tartamudeó el finquero. Claro que puedo, respondió Garza con firmeza. Es mi dinero y yo decido en qué lo invierto. Usted recibirá su pago, saldará sus deudas y podrá empezar de nuevo en otro lugar. Mientras tanto, Mateo será el nuevo patrón aquí. Humillado pero sabiendo que no tenía otra opción, don Ricardo firmó con mano temblorosa. Una vez concluido el trámite, se acercó a Mateo. Disfruta tu suerte, muchacho, pero no sabes nada de administrar un cafetal. En un año estarás suplicando que te la compre por una miseria. Mateo no respondió. En cambio, miró a Isidro Garza, quien asintió, aprobando su serenidad. Cuando don Ricardo y el abogado se fueron, Garza invitó a Mateo a caminar por sus nuevas tierras. ¿Por qué yo?, preguntó el joven, todavía sobrepasado. Hay gente con más estudios. El conocimiento se aprende, Mateo. El carácter se forja. Lo que vi en ti, esa integridad y esa compasión, son cualidades que el dinero no puede comprar. Se detuvieron frente a la casa principal. Además, no estarás solo. Pondré a tu disposición al mejor administrador para que te enseñe del oficio, y yo mismo supervisaré tus avances. No sé cómo pagarle esto, dijo Mateo con un nudo en la garganta. No tienes que hacerlo. Solo prométeme que nunca perderás ese corazón que tienes, que tratarás a tus trabajadores con la dignidad que merecen y que, cuando veas a alguien necesitado, extenderás tu mano como lo hiciste conmigo. Mateo asintió con solemnidad. Se lo prometo, esta finca será un lugar donde todos sean tratados con justicia. En las semanas siguientes, la noticia se regó por la comarca. Los antiguos jornaleros, que habían padecido la tiranía de don Ricardo, volvieron al saber que Mateo era el nuevo dueño. Conocían su bondad y confiaban en él. Mateo implementó mejoras, estableció salarios justos y destinó una parte de la cosecha
para ayudar a las familias más pobres del pueblo. La finca, antes un lugar de opresión, se transformó en un modelo de prosperidad y respeto. Un año después, Mateo organizó una celebración. Invitó a todos los trabajadores y sus familias. En lugar de presidir desde una mesa aparte, compartió con todos, escuchando sus historias. Isidro Garza asistió como invitado de honor. Al ver la alegría en los rostros de la gente, sonrió satisfecho. Su juicio no había fallado. Durante la fiesta, Garza tomó la palabra. Hace un año vine buscando a alguien que entendiera que la verdadera riqueza no se mide en sacos de café, sino en la calidad del corazón humano. Mateo ha demostrado ser esa persona. Has convertido este lugar en un hogar. Conmovido, Mateo abrazó a su mentor. Todo se lo debo a usted, don Isidro. Me dio una oportunidad que nunca imaginé. Garza negó con la cabeza. Te equivocas. La semilla ya estaba en ti. Yo solo te di tierra fértil para que creciera. Mientras la fiesta seguía, Mateo se alejó un momento para contemplar el paisaje. Recordó aquella tarde en que arriesgó todo por un anciano. Nunca pensó que un acto de humanidad cambiaría su vida. Pero más allá de la tierra y el negocio, atesoraba la lección. La compasión tiene el poder de transformar destinos. Y mientras el sol se ocultaba, renovó su promesa, la de ser para otros lo que don Isidro fue para él. Una prueba de que, en un mundo a veces hostil, la bondad desinteresada sigue existiendo. Si crees que la bondad es la cosecha más valiosa, comparte esta historia para que sus semillas lleguen a más corazones.